Esto es Mitos Benditos, en donde estaremos hablando de mitos que no son tan mitos. y mucho menos están benditos. Yo soy José Abarca Yo soy Jocelyn Espinosa. y bienvenidos al episodio número 8. El episodio que vamos a hablar sobre el 9/11, porque Sí, sería 9/11, 20 años después. 20 años después, exacto. Por eso es que vamos a hablar de ese tema. Y realmente creo que es un acontecimiento pues muy importante. Tómese por el lado que se tome, la dirección de la que haya venido el hecho. Creo que es algo que marcó la realidad de forma definitiva para el resto, al menos en mi caso, digamos que lo recuerdo, no sé si usted recuerda cuando pasó el... No, y yo estaba haciéndole en mente el por qué no, digamos, si era algo, fue algo Estaba sumamente... súper chiquitita. ¿Ah? Sí, pero es que creo que también se ve que en mi familia, en mi casa, las cosas siempre, o sea, como que fuimos como muy indiferentes ante el mundo, excepto con la muerte de Michael Jackson. Eso sí, en mi casa fue algo así, de que mi mamá semanas, ese disco, el disco de Michael Jackson lo dejó rayado. Pero, digamos, con acontecimientos del mundo en sí, no, nunca le prestamos mucha atención. Por eso tal vez es que no recuerdo mucho sobre ese día, digamos. Sí, no, yo sí lo recuerdo porque, bueno, para ese momento yo tenía familia en Estados. Para ese momento recuerdo que una amiga de la familia vivía en Nueva York y yo tenía muy marcado el que ella nos había mandado una foto donde ella estaba en un edificio que estaba al lado de las Torres Gemelas. Entonces creo que a mí me generaba el... Yo era muy chiquitito, yo tenía unos 9 o 10 años. Entonces el hecho de decir, uy, ella está ahí porque yo me recordaba la foto de ella en la foto donde se veían las Torres Gemelas atrás. Entonces, como que en mi conciencia de niño, yo lo que pensé en el momento fue que ella estaba ahí, digamos, como si ella viviera ahí. Ella Ah. vivía en New York y andaba de visita y mandó una foto, pero no, ella sí estaba algo cerca en el momento que pasó el atentado, pero no como en una estancia de peligro. Tal Y vez ella no recuerda qué contaba. así, sí, digamos, cuando yo hablo con ella, era como todo un trauma, porque uno también lo ve como muy ajeno, porque uno dice, Sí, uy, claro. qué Ujú. espiche, qué susto, pero era como un pánico colectivo en las calles, dice ella que, o sea, no sé, es muy extraño, es que aquí tal vez es muy difícil visualizarnos arquitectónicamente un símbolo en la ciudad que usted diga, de donde usted esté, lo ve Ajá. como para decir qué sentiría usted si lo ve destruyéndose, porque usted creo que aquí es muy difícil tener ese enlace con algo, pero no sé, en términos de Costa Rica Aquí, ¿qué es está lo más tal, alto que hay? Las que el están Banco ahí en Nacional creo que la es el más Paseo alto. Colón, No, al Banco el Nacional. Banco Nacional creo que es el más alto. Cierto. Entonces, supongamos que usted está ahí en San José y de repente ve como se empieza a desboronar el Banco Nacional y usted dice, ¿qué? Sí. Algo así, digamos. Sí. Obviamente, eso es una escala mucho mayor. Entonces dice que era pánico, que era correr, que eran las calles llenas de polvo, que eran ambulancias, que eran policías, que ver un avión hacerse consumido en un edificio. Y reventado sin un edificio. Entonces sí recuerdo que era así como todo un pánico. También me recuerdo que era todo el día, todos los medios hablaban de eso. Y no incluso todo el día. Eso fue como por un mes de que las noticias eran eso. Ajá. Eh, Más que también todo el mundo entró en una tensión política increíble. Ujú. Porque era una tensión de guerra, era toda esta cuestión con Sí. Medio Oriente. Entonces era una situación muy fuerte. Yo tal vez para ese momento no tenía tanta conciencia Ajá. de qué significaba que hablaran de que podía haber una guerra, o que hubo una guerra, porque realmente hubo una guerra. Tal vez no tenía ese entendimiento, pero sí me recuerdo que se sentía como esa tensión constante en los medios de hablar y hablar y hablar y hablar y Ujú. hablar y hablar del tema. Pero sí, digamos, yo sí lo recuerdo. Sí, yo no, yo creo que en mi caso es hasta ya cuando uno es adulto que empieza a ver como videos en las redes sociales sobre lo que fue ese día. Y uno, yo me acuerdo que yo, de hecho, no, o sea, hace no mucho que estaba viendo videos de cómo fue en ese momento, el día ese, y yo dije, wow, o sea, yo dije como, wow, porque no tenía en mi cabeza como la dimensión de la tragedia. O sea, Sí, es nunca tuve en que mi cabeza como ese de, o sea, como tal vez el ver un poco la realidad más cruel de la tragedia. Y sí me impacté mucho cuando vi imágenes así súper feas, que yo dije, qué loco, porque esto yo hace años no lo veía así. O sea, sí lo veía como algo muy feo que pasó, tal vez porque era muy chiquitita,
Pero ahora como adulta sí es como, no, o sea, fue algo sumamente, no sé, una tragedia Sí, totalmente. y es que ya uno analizándolo es un hecho, digamos, lo que significó terrible y visualmente Sí, claro. muy impactante, Ujú. porque yo recuerdo, procuraré en este video a lo largo ir poniendo como imágenes y fotos, imágenes y fotos, no mismo, imágenes, Pero porque no puede sí, ser sí, precisamente una imagen, no igual una foto. puede ser un GIF. Eh, pero sí, digamos, en términos generales es impactante en muchos sentidos. Pero, ¿qué significa este hecho, este atentado? Y a partir de llamarlo atentado es donde podemos empezar a tal vez divagar lo que ha significado en la historia en los últimos 20 años, Ajá, el el hablar terrorismo. del terrorismo, porque también entra el atentado entre comillas, porque es uno de los hechos históricos recientes que ha generado más discusión y que también está todo ese tema de que hay una larga lista de teorías de conspiración alrededor de lo que Sí, pudo haber sucedido con el 11 de ajá, septiembre. Y por supuesto, hay demasiadas cosas que son un poquito, mm, son un poquito extrañas. sí. Eh, De hecho, bueno, yo tengo que decir, en cuanto a teorías de conspiración, me encontré que esta, digamos, la del atentado de las Torres Gemelas, es una con la que, por así decirlo, la ciencia ha discutido mucho. Porque, digamos, bueno, creo que no le hablamos tantísimo el episodio de teoría de conspiración, sobre el debate que hay entre los científicos que dicen que para que algo sea verdadero, bueno, no verdadero, sino como para que algo se tome como eh, cierto, tiene que seguir como un método científico, que a veces, muchas veces, las teorías de conspiración no siguen, pero con este ejemplo, con este caso, muchas personas, muchos expertos en diversos temas sí se han tomado la molestia de buscar evidencias que en este caso son circunstanciales para poder seguir lo más que se pueda un método científico que llegue a comprobar de que esta justificación o respuesta que daban los medios no era la verídica, digamos, que no era lo que habían dicho, de que realmente se trataba de un atentado, o sea, de atentado terrorista, sino que más bien era de una era un autoterrorismo de lo que se trataba. Y bueno, yo he leído un poquillo y hay algunas cosas en las que usted dice, hmm, como que sí suena, como que es un poquito sí, turbio. ajá, como que usted dice, mira, sí, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero, Las que sí pero es como por ejemplo esta imagen donde usted puede ver en el humo la cara del diablo. Esa es verídica, esa es cierta. no, Sí, la sombra, hay una que no sé si se ha visto, que es como la sombra que de los proyecta, aviones, que ajá, se ve rarísima. ajá, que es, bueno, hay muchas Es que fotografías que estamos hablando salieron que para después. principios de los años 2000 era como el principio de la era tecnológica, donde ahora realmente hacer ese tipo de montajes es una hora muy cotidiana. Ujú. Para ese momento, gente que pudiera hacer eso tal vez no era algo eh, tan común. Entonces, usted se podía, digamos, podía decir, pues eso sí es verdad, porque usted no Ajá, tenía esa conciencia de que esa foto podía estar de que podía editada. estar alterada, sí, exacto. Pero sí, Pero sí, digamos, yo leí que, que, que justamente este acontecimiento, esta tragedia, porque para mí es una tragedia, del ataque a las Torres Gemelas, sí es un ejemplo muy válido a tomar en consideración no sé, como dentro de una comunidad científica que discute, porque sí fue sumamente discutido. De hecho, ahí vea, no, Marita, no me acuerdo el nombre, se llama, hay una organización que es de arquitectos e ingenieros que, bueno, aquí no dice bien el nombre, pero son como un total de ciento y resto de arquitectos e ingenieros que entre ellos se juntan para dar como posibles pistas o datos o argumentos que para ellos no les calza el hecho de que sea un atentado terrorista, sino un autoterrorismo. sí, Son como, se crearon, de hecho, muchas instituciones, aparte después de esto, que tratan
de buscar una posible respuesta alternativa sobre lo que pasó, porque a ellos no les calza ciertas cosas. Sí, digamos, estos grupos se han formado mucho a partir de lo que se conoce como investigadores de sofá, que es como esta gente en la casa que empieza a unir piezas y se han formado como ciertos grupos serios que llevan muchos años investigando tras la pista de esta verdad. Pero, ¿cuál es la contraverdad o cuál es la verdad oficial de la que se habla? Eh, Primero, hablar de que el 9/11 es más que las Torres Gemelas. El atentado del 9/11 fue el secuestro de 4 aviones, los cuales no solo, bueno, 2 fueron los que golpearon las Torres Gemelas. Uno de estos, en teoría, golpeó el Pentágono. Y hay otro que hubo como ahí es donde viene otra teoría de conspiración, porque se cree que fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos a costa de la vida de los civiles a bordo, pero la explicación real es que supuestamente los pasajeros trataron de tomar el control y esto llevó a que hubiera un tiroteo dentro del avión y el avión se estrelló. Pero una de las teorías de conspiración lo que dice eso es vara, fue que la Fuerza Aérea derribó ese avión para evitar que llegara a donde sea que iba. Eh, entonces, toda la explicación se viene del hecho de que este atentado es realizado por el grupo terrorista Al Qaeda, o esta es la justificación oficial que existe hasta el día de hoy. Y mucho de la implicación que tiene que ver con que se ponga en tela de juicio esto es el hecho de que Bin Laden había sido parte de un entrenamiento de las fuerzas estadounidenses. Tiene que ver con el interés de Estados Unidos sobre apoderarse del petróleo. Hay demasiados factores que han generado como discusiones y es súper impresionante pensar que 20 años después esas discusiones siguen sobre la mesa. O sea, no es como un tema pasado, es un tema que al día de hoy se sigue discutiendo constantemente. Sí, pues ya encontré el nombre de la organización, es AE 911 Truth, así es como se llama. Yo creo que todavía existe, porque hay gente que todavía se reúne y que sigue ahí como dándole y dándole para ver. Porque ellos, digamos, hacen lo que son como peticiones al gobierno. Por ejemplo, si encuentran una nueva posible explicación, si encuentran, digamos que evidencias para esa nueva explicación, ellos envían peticiones al gobierno para que desestime o no, digamos, esa teoría que ellos tienen. Así es como que más o menos funcionan, digamos. Sí, es que una de las recientes leyes de Estados Unidos también es el acceso a la información que la gente tiene. En buena teoría, se supone que si usted llama como a unos entes gubernamentales en Estados Unidos y dice, quiero información de esto, esto y esto, a usted se lo tienen que enviar. Puede que tarden, pero se la tienen que enviar. Porque es como, usted tiene libre acceso a lo que el gobierno está haciendo. En teoría. Sí, bueno, como tal vez vayamos a hablar eso más adelante, igual todo eso queda sumamente registrado. Ajá. O sea, Estados Unidos tiene como, no sé si llamarlo listas o bases de datos o lo que sea, ¿De quién investiga qué? Ajá, exacto. Sí. O sea, ahí no es como que, sí, tenga la chingada y no se sabe quién es esa persona o no se le da un seguimiento para nada, digamos. Sí. Sobre todo después de esto. Y bueno, ¿cuáles son algunas de esas teorías de conspiración muy, muy famosas? Bueno, alrededor de lo que sería las Torres Gemelas se le llama la Zona Cero, que fue donde claramente se dio el principal derrumbe y destrucción por parte de la caída de las Torres Gemelas. Uno de los principales teorías de conspiración es que esto fue una demolición controlada de las Torres Gemelas. Muchos expertos en temas de arquitectura han hecho como ciertos análisis con respecto a la forma en la que están construidos, los sistemas que tenían. Estamos hablando que son 2 de los edificios más importantes de Estados Unidos en este momento. Tenían muy buena tecnología con respecto a el control para que toda la estructura no se dañara. Estamos hablando que los aviones golpearon muy arriba y sin embargo poco a poco el edificio se fue cayendo piso a piso uno encima del otro. Entonces se considera que
ya estaba planeado una explosión controlada que fue haciendo que el estudio se cayera, porque en el momento que el avión golpeó, si esta parte se hubiera caído totalmente, hubiera sido un desmadre peor de lo que fue. Entonces, una de las teorías de conspiración respecto a esto es la utilización de explosivos para ir quebrando las columnas y que se fuera cayendo, que eso es una tecnología que el día de hoy, digamos, que sí se utiliza en los edificios para ir controlando este tipo de demoliciones, más en ciudades tan conglomeradas como esta. No, que inclusive esta gente decía que hay evidencia, que al menos yo no he visto fotos de eso, en donde dice que como que momentos antes de las posibles estas explosiones, se podía ver como que había un derramamiento, ¿es la palabra? Derramamiento. ¿Derrame? Bueno, un derrame de un líquido como anaranjado, porque también está la opción, bueno, no la opción, o sea, también se dice que puede haber como la posibilidad de que en lugar de explosivos hubiesen utilizado pequeñas bombas. Entonces que... Sí, pero las bombas son explosivas. No, bombas, ¿qué era? Bombas. En vez de haber utilizado... decían un tipo de bombas que no eran explosivos, digamos. No me acuerdo qué tipo de bombas. Son explosivos y son bombas. No, no eran... Puede que no sean explosivos a base de pólvora, pero si son explosivos son bombas. Sí, sí, es cierto. Estúpida. Ay, el comentario inteligente de la semana. Sígame para más contenido. Bueno, yo leí, digamos que sí, es que a lo que se refiere la nota era de que, bueno, nota no, el artículo era de que pueden ser explosivos, que me refiero a que si era como un dinamita, por así decirlo, a bombas que funcionan como... a base de químicos. Sí, digamos que funcionan en frío, era lo que decía. O sea, como que no sé qué tipo de bomba es eso. Obviamente explota. No, pero me refiero a que funciona diferente que como una dinamita. A eso quiero llegar. Sí, lo que ella dijo. Pues sí, el hecho es este, digamos. Que hay como ciertos indicios que indican. Andamos Hoy fatal estamos hoy. on fire. Que esto pudo haber sido planeadísimo desde antes, más que habían ciertas personas que no estaban en el edificio ese día, X y Y. Y también que se derrumbara un tercer edificio al que ni siquiera los aviones golpearon. Supuestamente fue como por la onda. Sí, pero... y porque supuestamente se dice que es un edificio donde estaba totalmente la organización del atentado. Y que para no dejar evidencia de nada, entonces que también se echaron ese edificio. Sí. Eso ya. Sí, yo eso lo he visto, pero ya esa me suena así como... A mí todo me suena en realidad, no es como que yo esté en una postura así. No, a mí esa me suena como más acá, así que es como... no, es que ahí está... De hecho, ese mismo día, pero si usted lo pone en Ecuador, un terraplén que botó una casa, porque en esa casa estaba el que se le ocurrió. Pero si usted se pone a pensar, si fuera un autoterrorismo, había algún... O sea, ¿dónde estaba la casa de eso? O sea, ¿dónde se estaba organizando eso? Pentágono. Pues sí. Pero, bueno, uno de los cuestionamientos más importantes de esto es que una de las explicaciones por la forma en la que el edificio se empezó a caer, ¿qué pasa? No. Es que una de las justificaciones era que por la gasolina y que el calor empezó a hacer que el edificio, y la gente decía, más, no, digamos, hay otro montón de edificios que han estado en llamas por horas y no se caen. O sea, eso no me va a decir que el calor del fuego derritió las vigas de las Torres Gemelas. No. Entonces, parte de lo que alimenta este tipo de conspiraciones es que la gente, digamos que muchas de las respuestas oficiales sean como un poquito, no, o sea, no, ¿verdad? Entonces, por ahí va. También está la conspiración de, que esto es muy interesante, esta a mí me parece muy interesante, porque digamos que en el derrumbe controlado yo puedo decir, bueno, yo soy demasiado mamapiche si no sé nada de arquitectura, entonces puede ser que el edificio sí se cayera así o que X y Y. Pero la de los medios de comunicación me parece muy interesante es porque muchos de los medios de comunicación en el momento, si usted los puede ver, y esto se lo puede ver en videos de YouTube, que son cadenas distintas,
dicen exactamente lo mismo. O sea, como que todos Ah, los medios de comunicación están leyendo el mismo speech, ajá. así, pero palabra por palabra. Sí, 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 Y sí. suena muy extraño. O sea, en un momento de emergencia, usted no tiene, y menos, estamos hablando del 2001, no está este engranaje para que en teoría los medios de comunicación puedan tener como exactamente la misma información, exactamente la misma narrativa. Es muy, muy, muy confuso el hecho que en serio ellos dicen todo igual, palabra por palabra, en el momento de la emergencia. Entonces, Pero esta, ahí no se tratará como un protocolo, porque es una emergencia nacional, digamos. Obviamente la información que se va a difundir tiene que tener, o sea, tiene que estar manejada, tiene que estar controlada, porque no sí, pero puede en una ser lo emergencia mismo. es demasiado complicado que usted en el preciso momento se haya llamado así a todos los medios para... Es muy, muy complicado. Y pero, o sea, yo sí lo pienso, O sea, porque sí lo veo usted realizable, cree que, no digamos. sé, aquí, por ejemplo, explota el Banco Nacional y usted cree que Canal 6 y Canal 7 se van a esperar a que alguien les avise qué pueden decir. Bueno, vamos a comparar. No, no, pero estoy dando un ejemplo, obviamente, a escala mucho menor. Pero digamos, ¿usted cree que los medios van a decir, uy, mire, se está cayendo eso, esperemos a ver qué nos dicen que podemos decir? No, digamos, en el momento que alguien llama para reportar, va a haber noticia. Como para que sea tan sincronizado y... No sé, no sé. Vamos, a mí ese sí me pone, al menos a mí, yo creo que Ajá. usted no la Es que compra esa. no, digamos, porque siento que es información de una emergencia nacional que se está difundiendo en... No me refiero, no, porque tampoco tengo conocimiento de qué preciso momento dijeron como ese diálogo. Puede ser que sea como, no sé, no sea Despuésito. inmediato, digamos, pero sí sea como algo que ya se les pasó a los medios de comunicación, como dijeron, esta es la información que ustedes van a manejar y todo medio de comunicación va a manejar y se tienen que apegar a esto, digamos, porque y es obvio que alguien lo va a notar. Es obvio que alguien va a notar. Si yo pongo el canal 6 y el canal 7 y me están diciendo lo mismo, y es algo que alguien, la gente lo va a notar, digamos. Pues sí, igual sumado a eso, en la BBC lo que sucedió fue que, por ejemplo, eh, la BBC, en el banner debajo de las noticias, apareció que el Trade Center ya había colapsado y que no sé qué, no sé cuánto, y como algunos detalles, eh, y sin embargo, el edificio colapsó hasta como 5 o 6 minutos después de que ellos habían puesto esa vara. Y para el momento antes de que el edificio cayera, no, la gente, digamos, no se había dicho que se creía que el edificio se iba a caer. Era como, sí, están llamas, esto que lo otro, se está cayendo la parte de arriba, pero el edificio colapsó así. Y para el momento que esta gente puso que el edificio había colapsado, el edificio todavía no había colapsado, colapsó como hasta 5 o 6 minutos después. Y la gente fue como, ¿por qué? Porque no era parte de la discusión el decir que ya se va a caer. No sé, no es que estaban viendo que ya se iba a caer, era que el edificio fue como, ay, qué sorpresa, se cayó. Y esta gente ya puso, el edificio se cayó. Sí, como fue una suposición muy acertada, sospechosamente muy acertada. Sí, sí. Igual la BBC lo que dijo era que no era parte de una conspiración, que es lo que la información que ellos manejaban y la información que ellos dieron a conocer, pero que Yo lo que, ahora que veo eso, digamos, las nubes de polvo de ese día. O sí, sea, ya vamos a llegar a eso con respecto a 20 años después, porque claramente hay un trauma colectivo en las calles, digamos, que al día de hoy tal vez no es tan fuerte como en los primeros años, que en los primeros años había un trauma increíble en las calles, pero estuve leyendo que también hay mucha gente con afectaciones respiratorias en Nueva York que estuvieron de verdad. presentes ese día, digamos que, porque ese polvo no fue como que al día siguiente ya no estaba, o sea, esa nube de polvo duró ahí mucho tiempo y fue algo que sí afectó la salud a largo plazo de varias personas. No lo sabía, digamos, eso lo vi hace poquito, ahora que estábamos leyendo para este podcast. Hoy, Entonces, interesante, pues interesting. claro. Bueno, está lo que les decía ahorita del cuarto avión, que dicen que se estrelló, que la gente lo que dice es que fue la Fuerza Aérea, porque ya nunca hicieron público el contenido de la caja negra del avión. Ajá. Sí, yo lo que leí ahora con respecto a eso, los aviones, es que
mucho de lo que se cree es, ok, desde el primer momento en que el avión se estrelló contra el edificio, había, no tiempo de sobra, claramente, pero había un tiempo prudente como para que el ejército de Estados Unidos contraatacara, digamos, como para que pudiera derribar los otros aviones que seguían ahí volando mientras tanto. ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta que se hace mucho, Y es digamos. que los aviones que están tomados tenían rehenes. Eh, sí, pero si uno compara, digamos, las pérdidas humanas que iban a haber con otras pérdidas, bueno, no sé, en realidad, Igual de los pero cuatro, eso también se lo pregunto. igual eso ya es una hora que, porque vea que no se hizo nada, o al menos lo que se hizo no está público, o X o Y las 200 y resto de personas que iban en cada avión, todas murieron. Ujú. No hubo un solo sobreviviente en ningún avión. Sí. Y lo de las cajas estas, de las cajas negras, creo que después sí hicieron como pública de que, ay, sí, sí había, sí está, sí se pudieron recoger las cajas negras, pero, ay, la información que había era sumamente, No es útil, es sí, confusa. exacto, es confusa. Entonces no se podía. Porque primero dijeron que no se podían rescatar, no se pudieron rescatar. Y luego dijeron que sí, pero que la información no era eh, válida. Sí, también está el tema este de eh, el avión que se estrelló en el Pentágono, que se cree que fue un misil y que fue controlado, digamos, que ya se sabía cómo estaba la cosa, porque mmm, la idea de este misil en el Pentágono era una forma de cubrir el rastro de que haya sido un autoatentado, digamos. Entonces, Mm. el atacar el Pentágono, que es el centro de inteligencia de Estados Unidos, era una forma de decir, no fuimos nosotros, jajaja. Y suena que sería algo muy obvio, digamos, decir, jaja, no fuimos nosotros, mire, me cayó un avión. Y que en realidad supuestamente la gente cree que era un misil, porque el daño que sufrió el Pentágono no es para la magnitud que sería que le hubiera caído un avión. Entonces, Mm. por ahí está esa justificación y la más importante, digamos, o de los que más se comenta, es que simplemente todo este detalle de hacer un autoataque a Estados Unidos era parte de detonar la guerra Sí, como que el estaba pensado a partir de George ataque Bush, de Ramón. correcto, para, y pues para atacar Medio Oriente y Ajá. poder extraer riquezas del país. Ujú. Yo también estaba leyendo, digamos, que mucho de lo que se cree de que sea un autoterrorismo es porque cada vez que se le pide estudios al gobierno para comprobar, digamos, que no fueron explosivos, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno, digamos, como decir, uy, sí, para que vean que no fue eso, o sea, es completamente, se desentienden. Y uno dice también como de, ¿qué porcentaje de la población cree que fue eso como para que sea importante prestarle atención? Tal vez lo piensas de ese lado, digamos. Si es pura gente conspiranoica y, no sé, que no es una suma muy importante de población que piense de tal modo, entonces, ¿para qué se va a estudiar desde ese punto de vista, digamos? Sí. Eh, luego también vi la manera que colapsaron los edificios, que ya lo comentamos. Este, la rápida retirada de los escombros también es algo con lo que le pusieron atención. Sí, es que no, pero al parecer fue un trabajo así, es que, pucha, yo digo, para ese momento qué difícil, porque claramente esos escombros están llenos de cadáveres, ¿verdad? ¿Hasta dónde usted va a tener eso ahí? Ahí, digamos, ahí. Sí. Es una emergencia nacional, digamos, es una vara así muy... Porque estamos hablando que planeado o no, imagínense cómo eso golpeó el patriotismo y cómo eso golpeó el simbolismo de mucha gente, que es Ujú. como lo que ocurrió en México con el terremoto del 2017, como todas estas escenas de la gente ayudando a otros y cantando todos mientras buscaban gente entre los escombros cantando a Galillo Pelado, Cielito Lindo. Es este tema de que este tipo de tragedias mueven el nacionalismo, digamos, y aferra a querer ayudar de una Sí. u otra forma. Estados Unidos creo que es así como uno de los símbolos de gente nacionalista que hasta es enfermismo. Ajá.
es uno de los puntos, pero sí, también es aquí en la zona cero, con 20 años después, podemos ver que ahí está construido el memorial este, que es como un hueco con agua, no sé si lo he visto. No. Digamos, donde estaban las dos torres gemelas, donde estaba uno de los dos torres, se construyó otra torre del World Trade Center, pero en el otro lugar es su hueco, es esto, que es con agua. Y en todas estas, ahorita yo voy a poner ahí una foto aquí. En todo esto están como los nombres de las víctimas. Wow. Que son como bloccitos, como... No, es como esto, digamos, pero no me acuerdo de qué material era. Y ahí están tallados los nombres, digamos. Wow. En todo esto, sí. Que toda esta zona, porque vea qué abierto que es. O sea, ahí estaban los dos edificios. ¿Y por qué la idea de un hueco? No sé. No tengo idea. Pero sí, eso está ahí al día de hoy, digamos, es muy interesante porque es un lugar que está a visitar. Creo que a mí me parece súper, este tipo, digamos, de monumentos me parecen súper interesantes porque es como ir a Estados Unidos y ir al monumento que hay con respecto al Holocausto, que son como estos varas así. Pucha, yo me imagino, porque claramente no he ido. Si usted está como muy consciente de la historia y lo que eso significa, lo que puede pesar para uno estar ahí parado, digamos. Sí. Claramente es una historia ajena completamente, pero uno es como muy consciente y tal vez esa parte humana le dice este puta, o sea, aquí pasó una vara muy güey, aquí una catástrofe. Sí, es muy loco, pero bueno, con respecto a el atentado y qué ha generado esto 20 años después, bueno, ya hemos hablado que 20 años después se sigue discutiendo qué fue el 9/11. Creo que alrededor del mundo en septiembre todos los años la gente dice hoy hace tanto de esa hora. Sí, hay una conmemoración ahí. Sí, hay como, aunque como decíamos ahorita, esa historia ajena, hay como un recuerdo de eso porque es algo que marcó el mundo. También significó que Estados Unidos entró como en una recesión muy importante que casi va a dar como una crisis económica muy similar a los años 20, que fue como la gran depresión de Estados Unidos. Entonces económicamente significó un momento de tensión alrededor del mundo porque sabemos que al menos Latinoamérica siempre ha dependido mucho del tema de la economía en Estados Unidos, y fue un momento de gran tensión sumado a la gran tensión que generaba la guerra de Estados Unidos con Medio Oriente. Eso significó para Estados Unidos, digamos, nuevamente hablar de guerra, hablar de una guerra que es parte de nuestro pasado reciente, que creo que por eso eso incluso creo que ha afectado lo que nosotros vemos actualmente en las películas, lo que actualmente vemos en series, porque es como este pasado bélico muy reciente del mundo, que si usted ve una película de guerra siempre es en Medio Oriente ahorita, siempre. Sí. Y bueno, yo ahora que usted menciona eso sobre lo que uno ve en las películas y todo eso, creo que, bueno, también leyendo un poquito, dice que se ha intensificado más, desgraciadamente, ¿verdad?, lo que es la xenofobia y la discriminación. Por supuesto. Y eso también lo vemos muchísimo en cuestiones de películas, digamos. Usted o sea, no hay que ser tonto o muy inteligente más bien para notar quiénes son los enemigos en ciertas películas o cómo lucen los enemigos en ciertas películas. Sí, no, y en Estados Unidos a partir de ese momento empezó una segregación muy importante con respecto a las personas con rasgos de Medio Oriente. Sí. Indiferentemente fueran o no fueran de Estados Unidos. Que inclusive en lugares tan, ¿cómo decirlo?, que generan una alerta de inmediato, como lo puede ser un aeropuerto, con solo que usted tenga ciertos tipos de rasgos y ya usted va a ser registrado de pies a cabeza, sí, porque sí, digamos. Sí. Y usted va a entrar, no solo lo registran, sino que usted lo meten dentro de unas listas también. Tienen como listas de posibles terroristas. No, y son personas que siguen siendo estudiadas. Y esto es un detonante totalmente a partir del 9/11. A partir del 9/11, claramente, yo antes del 9/11 nunca había viajado.
pero sé que si en nuestra audiencia hay alguien mayor y viajó antes del 9/11 y lo hizo después, vas a ver que todos los protocolos en todos los países para viajar son totalmente diferentes. Este tema de que usted no puede llevar la colonia que sea más de 300 mililitros, que no puede llevar cremas muy grandes, que le revisan lo que usted puede llevar en la maleta de mano. Todos esos protocolos son a partir del 9/11. Todo eso, entonces volvemos al tema de el 9/11 20 años después. Al día de hoy, lo que sucedió hace 20 años sigue siendo un importante factor de cambio en todas las dinámicas sociales que al día de hoy vivimos. Con el hecho de simplemente el tratar de salir del país, hay todo un protocolo que se detonó a partir de lo que sucedió en el 9/11 hace 20 años y sigue siendo totalmente vigente porque es la realidad. Y esto que usted decía sobre las listas relacionadas a quién puede ser terrorista, totalmente, este tipo de protocolos ahora incluso se aplican muy fuerte por el tema de las drogas en Latinoamérica, pero son detonantes a partir del 9/11. Porque, por ejemplo, nuestro amigo Juan, tenemos un amigo que se llama Juan Gabriel Solís Martínez, entonces es como el novio, ese es como el nombre más narcotraficante que puede haber, y él nos ha contado que las 2 veces que ha ido a Estados, las 2 veces lo han detenido. No lleva nada en la maleta, no lleva nada extraño, ni siquiera trae comida, ni siquiera nada, pero ha estado detenido hora y media en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque se llama Juan Gabriel Solís. Básicamente, o sea, ese es el pecado que cometió, llamarse de la forma más narcotraficante posible. Entonces, Pobre Juan. Esto es un detalle que tiene que ver totalmente con cómo se reforzó la seguridad en las fronteras aéreas de todos los países, porque esto no estamos hablando ya que sea solo Estados Unidos, es que alrededor del mundo ya es todo un protocolo necesario. De hecho, yo estaba viendo que en ciudades, obviamente, de primer mundo, muy desarrolladas, tienen el servicio de vigilancia que existe pública, básicamente, o semipública, es de alrededor, digamos, de una cámara de vigilancia por cada 14 habitantes. Es decir, bueno, según escribían ahí, que una persona al día puede estar siendo vigilada al menos unas 300 veces. En ciudades, por ejemplo, como Londres, decía, que ya usted dice, pues sí, Londres, ¿verdad? Obviamente esos son... O no sé si han visto una fotografía muy famosa que se hizo, no sé si fue en China, de que es una, o sea, como de una fotografía así, satelital, así, en donde usted puede acercarle y va a ver detalles demasiado chiquititos que usted dice, ¿cómo carajos puede haber una foto tan increíblemente buena que usted desde quién sabe cuántos metros, kilómetros de altura, o pies de altura, perdón, puede verle los rostros, o sea, puede verle la cara perfectamente a una persona, digamos, y ya eso es discutido también, o sea, ya normal, pero es discutido porque, ok, hay gente a la que le tranquiliza más bien el saber que hay cierto tipo de seguridad a través de la vigilancia, ¿verdad? Pero hay personas a las que completamente les genera el efecto contrario. Sí, porque hasta dónde quedó su privacidad. Exacto. En términos de privacidad, ya usted está haciendo, tiene unos ojos encima 24/7. Siempre va a haber alguien que sabe qué está haciendo usted. Y hay personas que eso completamente les genera, no sé, ansiedad o cierto tipo de inquietudes de saber que hay alguien que lo está viendo usted. No es para, o sea, ahí genera más bien el efecto contrario de seguridad. Sí, es una inseguridad porque todo el mundo sabe todo lo que exacto. Pero bueno, esas son discusiones que se desarrollan. Pero sí he visto, digamos, que a partir de los 9/11 hubo un boom en lo que es la biometría, porque antes del 9/11, los dispositivos que funcionan con biometría son estúpidamente caros, ¿verdad? Y antes del 9/11 era como que nadie le daba importancia a eso, como era un gasto completamente innecesario de invertir tal vez en dispositivos que utilicen eso. Después de este acontecimiento, de esta tragedia, más bien fue hubo un boom, digamos, en este tipo de dispositivos al implementarlos, porque ya generaba, es como Black Mirror, yo siempre menciono Black Mirror, pero lo siento. Todo Black Mirror. Sí, pero es que da más seguridad el tener una cara, un rostro específico, digamos, poder detectar una persona en sí,
no sé, a que tal vez que graba una cámara, pero que tal vez no se le distinga bien quién es, o que puede haber una confusión de quién es. En cambio, con la biometría no hay forma, bueno, tal vez haya un margen de error, pero que la biometría es sumamente exacta, digamos, usted le va a detectar con solo que usted ponga la huella, con rasgos del ojo, ¿cómo es que se llama? Bueno, lo del ojo, digamos, como en la película de Los Increíbles con Edna Moda, cuando va a entrar donde ella trabaja, que son todos los métodos de biometría habidos y por haber. O sea, es increíble. Y también creo que decía algo sobre estos carnets que tienen como igual, funcionan no con biometría, sino con algo similar, que tiene toda su información, estos carnets, no me acuerdo en qué se utilizaban bien, pero que en Estados Unidos, bueno, en muchos países es muy común que las personas tengan este carnet que básicamente le da como acceso a, por ejemplo, cuando usted utiliza ¿cómo es que le llaman ustedes? En un trabajo para entrar a la oficina o para entrar Batch. ajá, como carnets de este tipo, digamos, que tienen información de sobre quién es usted, digamos, y le dan acceso a muchas cosas. Y son cosas o instrumentos, herramientas que se potencializaron después de lo que pasó. Ajá. Correcto, sí. O sea, desde muchos sentidos, como decíamos al principio, el 9/11 cambió mucho la realidad del mundo. Incluso, por ejemplo, para personas como tal vez la edad de Joss o incluso menores, son cambios de los cuales no son conscientes porque tampoco están demasiado conscientes, o incluso pueden ver que antes era diferente, pero no, uno a veces no se da cuenta de qué fue lo que detonó ese cambio. Y pues creo que el 9/11 es algo que sin duda alguna detonó una gran cantidad de cambios muy importantes en lo que es la realidad del mundo como lo conocemos al día de hoy. Haya sido atentado, haya sido un autoatentado, haya sido lo que sea, es algo que reescribió de una forma diferente la historia y lo que iba a suceder a partir de ese momento. Sí. Entonces, claramente es súper resumido, claramente faltan demasiadas cosas. Uno, antes de ir a ese cierre, una de las imágenes que siempre recuerdo, no sé si usted la ha visto, es de una foto que hay de donde una persona, porque se tiró un montón de gente mientras el edificio está cayendo, de que se ve así, una persona que va así totalmente picada entre los dos edificios. ¿Nunca viste esa foto? Creo que no. Bueno, aquí la voy a poner. Es como demasiado impactante, creo que es una de las barras que usted dice. O sea, la desesperación que usted tiene que tener de decir, Voy a saltar. me tiro De hecho, hay un video, no sé si es Dross, donde pone una llamada que se grabó de alguien que estaba en el edificio. alguien que estaba en el edificio cuando justamente pasó eso. Y se escucha en el fondo unos gritos espantosos obviamente, de personas que murieron, de personas que murieron ese día. Pero es bastante impactante esa llamada. Sí. Sí, y no sé si fue en la Cotorrisa que vimos, no sé en qué otro podcast vimos. Cotorreando y chismeando. Que se han recolectado muchas historias de personas que, por así decirlo, muy feo decirlo de esa forma, tuvieron que haber muerto porque iban ese día para... Sí, supervivientes de la catástrofe. Supervivientes. Suena mejor decir que son supervivientes a decir que casi se mueren, que tuvieron que haberse muerto. Tuvieron que haberse muerto, sí, porque la vida de alguna otra forma lo salvó. Que por tal vez razones sumamente, no sé, insignificantes, cambiaron de rumbo ese día y no llegaron. Sí. Y están vivos. Sí, ya es parte de su historia decir, yo iba para ahí. Exacto. O sea, uy, no, sí. es como escalofriante tal vez. Y ahora que me acuerdo, también había leído como de una investigación de la psicología social que había, porque de parte de esta misma conspiración sobre que fueran explosivos, se entrevistaron a un montón de personas para preguntarles, no explícitamente, si escucharon un bombazo, digamos, si escucharon como algo explotando. Una detonación. Ajá. Sino más bien como, no sé, preguntarles qué recuerdan de ese día, qué fue lo que escucharon al principio, cosas así, como para notar si en algún momento ellos dijeron, escucha lo que explotó o algo así. Y fue bastante impactante que hubo un gran número de personas que sí reportaron una explosión.
sin ellos tal vez dirigir la entrevista hacia ese punto, pero sí. Sí, era parte del proceso, digamos, de Ajá. lo que ellos narraban. Ajá. Que sí. Sí, era como, o hacían el gesto de un boom o cosas así, que Sí. tal vez eran como un indicativo de que... Bueno, igual rescatar que el atentado tuvo un total de 2.996 víctimas. Y es un número increíble para un atentado que duró 130 minutos, una cosa así. Es increíble. Eh, pero bueno, sin duda alguna es algo que lo deja a uno pensar sobre la realidad del mundo, Sí. sobre qué ha sucedido y qué sigue sucediendo, porque también qué sigue sucediendo al día de hoy. Pero parecía curioso tal vez tratar un poquito el tema ahora que son 20 años de que sucedió, y como decía ahorita, es súper resumido, súper rápido, son algunos detalles importantes Sí. que nos llamaron la atención, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos escuchado y por si llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Y por haber escuchado los demás episodios. Muchas gracias a todos los que nos mandan algún comentario, que nos dicen tal vez ahí por privado que les gustó esto, que no les gustó esto, muchísimas gracias. Y sigan, no sé, a su Instagram o mi Instagram. Sí, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que sigan el Instagram de Mitos Benditos, a que sigan a Mitos Benditos en YouTube y en Spotify. Próximamente en Twitch, no mentira. Sí, también puede haber la posibilidad de hacer un en vivo en Twitch, tal vez para el día de los moridos, para el 31 de octubre, contando como nuevamente anécdotas paranormales, pero esta vez hacerlo en vivo, no sé si específicamente el 31 de octubre o antes. Si les gusta la idea, déjennos saber, porque igual vamos a pedirles que nos manden contenido, que nos manden anécdotas ahí para contar. Entonces, esperemos a ver cómo sale todo, esperemos que siga adelante, y bueno, también felices 200 años de independencia. Ay, sí, cierto. Feliz bicentenario. Y no, muchísimas gracias a todos y espero que tengan una buena noche, mañana, tarde, no sé qué nos están escuchando. O un lindo día, una linda noche. Feliz Hanukkah. Chao. Adiós.